llama Dubái Sirodaza, es un muchacho de 27 años del turismo de Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia. ¿Sabe qué aprendo afectado de esto? Que hay ideas muy lindas en el mundo de las ideas, para citar a Platón, pero cuando vienes a la realidad, Néstor, al territorio, ¿pero por qué se vuelven imposible. Sí, parecería una buena idea, no, devolverle ese tipo de tierra a los campesinos, con lo cual yo estaría de acuerdo, pero cuando tú miras en el territorio lo que está pasando allí, tú dices, eso no es posible, no es una buena idea. Un poquito, padre, el enunciado, porque no es devolverle tierra a los campesinos. Esa tierra no era de campesinos, esa tierra fue de terratenientes, y Pablo Escobar fue pero mire, Néstor, pero lo que quiero decir es que la idea en abstracto puede sonar bien, pero en el territorio no. Me parece que hay desconocimiento de las dinámicas del territorio. No, pues es que la dinámica del territorio es que ya hay una industria del turismo que funciona allí. Cuando hago la comparación, yo creo que es una buena idea. Es que van 1.200.000 personas cada año a ver el parque temático de la Hacienda Nápoles. ¿Usted ha ido, Luis Ernesto? Yo he estado. Sí, yo fui con mis hijos, y le digo, para Julieta y Emiliano, la Hacienda Nápoles, me lo dicen ellos, es el mejor destino turístico de Colombia, y ellos no tienen ni idea quién es Pablo Escobar, ni les interesa eso que llama él el parque memorial. Eso hoy es marginal en el parque, la gente no va al parque a ver cómo era Pablo Escobar, va a un parque de diversiones, como cuando una familia tiene la ilusión de ir a Disney, de pronto ahorrando, eso es el parque, es nuestro Disney y es extraordinario, tiene una infraestructura muy buena de hoteles, de piscinas, actividades acuáticas, tiene el zoológico, entonces realmente es una experiencia muy bonita para los niños, y yo creo que es una política correcta del gobierno Petro devolverle tierras de paramilitares y de narcotraficantes a los campesinos. Pero la forma más inteligente de usar esta tierra hoy es en el turismo. Esa tierra no era de campesinos. Pero además la gran contradicción... No, es que no digo que sea de campesinos, Néstor. No, pero es que puede ser, permíteme, puede ser tierra de narcotraficantes. El presidente Petro lo que si la tierra puede ser utilizada, porque esta Néstor, tierra era de Pablo Escobar. Bueno, o darle la tierra a los campesinos, porque es creo yo una forma bonita de reconstruir un tejido social que ha sido muy golpeado por la violencia y permitir que eso sirva para la reforma agraria. Pero sería una torpeza económica desde todo punto de vista que esta tierra, que ya tiene una vocación no productiva para el agropecuario, sino productiva para el turismo, que también es otra bandera que impulsa el gobierno Petro, sería una torpeza dejar oxidar todas esas máquinas, toda esa infraestructura. Lo que deberían hacer es participar a los campesinos de pronto del modelo de concesión, y que los campesinos puedan trabajar allá, que puedan tener también utilidades por la actividad turística. Claro, pero que prácticamente se extinguiría si obviamente reparten la tierra. Pero además, Néstor, el gobierno nacional estableció como una de sus 10 prioridades el turismo. El presidente, en documentos del plan de desarrollo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dice que la meta era traer a Colombia 12 millones de turistas internacionales. Está escrito como una de las fuentes de generación de empleo más importante, y en algo que ya tiene un encadenamiento que ha generado 1.000 empleos directos y cerca de 15.000 indirectos, en donde ha habido una capacitación, como nos evidencia el testimonio de Dubái, que dijo: llevo 10 diplomas encima de diferentes cosas, precisamente para poder garantizar que exista una generación, unas alternativas económicas para mucha gente aquí en la región. Entonces eso les parece que hay que taparlo de un plumazo y destruirlo por completo. Es que lo absurdo es la contradicción entre la política pública que diseñaron y la realidad que quieren hacer. La frase del presidente Petro Aurelio pues es un poquito difícil de entender. Yo no la entiendo, le confieso, esa de que mataron a mucha gente en Nápoles como para convertirlo en un negocio particular. Digo, ahí que pues sitios donde han matado gente se han convertido... el Coliseo Romano, me da la impresión de que puede servirle también de ejemplo, que mataron a algunas personas allí en el Coliseo Romano, que terminan convertidos con el paso del tiempo en destinos turísticos. 8:58 a.m. Néstor, es que esto está dentro de la línea de tapar el fracaso de la reforma agraria. El gobierno Petro se comprometió a entregar 1.500.000 hectáreas a campesinos sin tierra. ¿Cuántas hectáreas van? Si uno mira el contador de la reforma agraria oficial del Ministerio de Agricultura, van en 220.000 hectáreas y les falta un año para terminar el gobierno. Entonces, ¿cuál fue el atajo que echaron Petro y Felipe Harman, el director de la Agencia de Tierras?
hacer shows entregando tierras, digamos, emblemáticas, como la hacienda de Mancuso, repartir el ubérrimo, y ahora van por la hacienda Nápoles. Pero todo tiene origen en eso, es que la reforma agraria de Petro fracasó y la quieren tapar con estos especies de actos, digámoslos, emblemáticos, que podría, digamos, decir, ay, que la gente no, para decir lo que decía Luis Ernesto. ¿Usted oyó cuántas hectáreas tiene la hacienda Nápoles, Aurelio? No, eso no tiene más de 1.000 hectáreas. No, tiene más de 3.000 hectáreas. Sí, y entonces podrían entregar unas para la gente que necesita tierra, podrían entregar 1.000 hectáreas, que es gigante, 1.600, podrían entregar 1.500 y se quedan con otras para el parque natural y seguir el desarrollo turístico. Es decir, quiero decir, no tiene que ser una cosa o la otra, no necesariamente. Pero es que lo que están pensando es que Petro se para en la hacienda Nápoles y dice, y aquí le estamos entregando a los campesinos la hacienda de Pablo Escobar y estamos resarciendo. Pero si es que no han cumplido, Néstor, además de que todos sabemos, hay más de 60.000 hectáreas que fueron compradas con muchas glosas y con muchas críticas de corrupción, como ya lo señaló la Procuraduría y la Contraloría. Bueno, y sobre eso la Fiscalía no ha dicho nada. Entonces se trata simplemente de tratar de desbaratar, como bien lo dijo María Consuelo, una empresa turística que van dando para que Petro se eche un discurso ante unos campesinos en la hacienda Nápoles, mientras no cumple. Que genera un montón de empleo, que ayuda a un montón de gente y que es motor económico, además uno de los motores económicos turísticos más importantes de Antioquia. Entonces tampoco sabe uno ahí si la animadversión va también por ese lado, pero lo cierto, Néstor, es que efectivamente es una concesión, es en principio una concesión a 30 años que tiene la empresa Texas. Dentro de ella hay una en particular que se llama Aventura Nápoles SAS, que es una subsidiaria y lo, digamos, está bajo la dirección de la familia Orozco, y han sido además una de las cosas que más destacan a nivel internacional. Si usted coge un folleto en Canadá y le dice, bueno, planes para hacer en Colombia, inmediatamente los remite usted allá a todo el combo completo, efectivamente, de Hacienda Nápoles, Río Claro y demás. Es el Disney colombiano. Mejor dicho, usted acaba con el principal centro de atracciones turísticas para niños en el país. Si le da por dividido por el cambio del cambio del dólar, seguramente le da el Disney colombiano. Sí, yo no conozco eso, Néstor, y por lo que oigo la descripción, pues dan ganas de ir. A mí la verdad es que un sitio, digamos, que haya sido de Pablo Escobar no me dan ganas de ir, pero pues veo que es un atractivo turístico y efectivamente la zona, además, el río La Miel. Pero la hacienda no es un homenaje a Pablo Escobar, Héctor. No, yo lo sé, pero a mí me cuesta un poquito de trabajo, debo confesarlo. Es una aclaración importante. Yo lo sé, Néstor, pero a mí me cuesta un poco de trabajo estar en un sitio. Me parece que en el fondo termina siendo una especie de reivindicación a Pablo Escobar, que evidentemente hizo esa hacienda pues a tiros. Héctor, no hay una sola imagen. Las 3.000 hectáreas seguramente Zumba, no las compró, nada. No las compró. No hay una fotografía, no hay un monumento de Pablo Escobar en ninguna de las atracciones. Yo lo sé. Seguramente hay mucho cuidado en que no lo haya. No estoy hablando mal del tema, pero no estoy hablando mal del tema, pero no deja de ser una cosa que evoca a Pablo Escobar, y a mí eso particularmente no me gusta, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con Héctor, la idea del presidente. Yo lo que le quiero decir es, eso no tiene por qué evocar Pablo Escobar. Pero mire cuántas veces hemos hablado de Pablo Escobar ahorita en la conversación. Porque fue de Pablo Escobar. Pero la hacienda Nápoles, el concepto todo el mundo turístico, hablando de Pablo lo que hizo Escobar, fue una tierra que fue de un narco, de un traqueto, hace 35 años de esto. No es un homenaje, cierto. No es una apología ni de Pablo Escobar ni del narcotráfico. Yo no estoy diciendo que sea una apología, pero es cierto que terminamos evocando a Pablo Escobar y Luis Ernesto termina. Pero qué cosa tan absurda lo que está diciendo Héctor Riveros. No, qué pena, porque entonces usted lo que está diciendo entonces es que cada vez que yo voy a comprar una medicina, drogas, la rebaja, entonces estoy evocando al cartel de Cali. Pero, o sea, de verdad, francamente, ¿no? Cada cosa que al contrario, Héctor. ¿Qué pasó, Héctor? Paola? No entendí. Héctor, la agresión no la entendí. No, Héctor, que ¿Cómo que no es un homenaje a Pablo Escobar. La agresión no la entendí. Es que yo no estoy diciendo que sea un homenaje a Pablo Escobar, pero estoy diciendo que es un hecho inevitable. A mí, por ejemplo, me parece raro que los antioqueños, que con razón, liderados por el alcalde de Medellín, viven peleando para que el sello de los extranjeros con Colombia no sea Pablo Escobar,
pues estemos pretendiendo que el hito turístico de Colombia sea una cosa en la que todo el mundo termina diciendo, esa fue la hacienda de Pablo Escobar en la que no sé qué, y ahí estaba la avioneta con la que coronó su primera mercancía. No, pero por ejemplo, yo lo veo al revés. Mis hijos ni siquiera se enteraron. Yo creo que es al revés. Se le da la oportunidad a la gente de la región a que tenga una fuente legal de empleo, una alternativa de progreso que la distinta al narcotráfico. Luis Ernesto, le pregunto, yo creo que es al contrario. Luis Ernesto, le pregunto, para que no se equivoquen. Usted que llevó a sus hijos, Sí. ¿usted les dijo vamos a visitar la hacienda que era de Pablo Escobar? No, a esos chinos les importaba únicamente si tenían la estatura para subirse al tobogán. Lo único que les preocupaba no era si era de Pablo Escobar y la historia, era si cabían en el tobogán y si los dejaban montarse en las atracciones porque todavía no tenían la estatura. Eso es un parque turístico, eso es el turismo de Pablo Escobar. Está en Medellín, que es los de las camisetas, eso lo hacen es en Medellín. En la Hacienda Nápoles lo que hay es un parque de diversiones extraordinario para niños y yo les recomiendo a todos los que nos escuchan que vayan. No sé quién es el dueño ni quién se beneficia, pero es extraordinario. Mis hijos la pasaron fenomenal y yo iría en cualquier momento otra vez, porque además es un destino en carretera que es de muy fácil acceso. Luis Ernesto, yo lo que le sugiero, Héctor, con todo el respeto, en algún momento tenemos que librarnos del fantasma del narcotráfico, es decir, eso fue de Pablo Escobar. Usted me dice, fácil, ¿no? sí, es que Pablo tiene algo que ver Pablo Escobar, la memoria, es un homenaje a Pablo Escobar. Yo soy hincha de Millonarios y no soy hincha del señor Rodríguez Gacha. El señor es hincha del América, el señor Ospina, y no es hincha del Cartel de Cali. Todos los equipos del fútbol fueron aquí de traquetos, de narcotraficantes, y ahí sigue el fútbol colombiano. Bueno, y cuando el Cali no, director, cuando uno va a un partido de fútbol no le hace un homenaje a los narcotraficantes que compraron el fútbol. Yo nunca dije que nadie le hiciera un homenaje. Lo que estoy diciendo es que a mí me cuesta trabajo, digamos, me genera un problema ético, moral. Y yo le estoy diciendo que no tiene nada que ver con Pablo. Que el hito turístico de Colombia sea una hacienda de 3.000 hectáreas, que un señor, el mayor criminal que ha tenido Colombia en toda su historia, consiguió acumular esas 3.000 hectáreas a sangre y fuego, seguramente con desplazamiento de muchas personas, no tiene nada que ver con eso, Héctor. No tiene nada que ver con eso. No, ellos me parece que es un miremos para otro lado de nuestra historia. No. Ellos lo reinventaron. Héctor, usted tiene todo el derecho de no ir, ni más faltaba. Lo que no tiene el derecho es de estigmatizar. No se va a quedar entonces Puerto Triunfo siendo siempre para toda la vida, porque vamos a mirar para otro lado. Pablo Escobar lo mataron hace 33 años. 33 han pasado desde el año 1990. Ni siquiera le han cambiado el nombre que le puso Pablo Escobar a la hacienda. No, pero ¿y por qué se lo tienen que cambiar? Pero ¿cuándo cumple años usted, Héctor? ¿Cuándo cumple años? ¿Qué le va a regalar? ¿Qué me va a regalar a Aurelio? ¿Qué va a regalar? A ver. No, depende de lo que me va a regalar. Regalarle un viajecito a Doradal. Para regalarle un tour. Yo tengo muchas ganas de ir. No sé si yo tengo muchas ganas de ir a las zonas aledañas, porque he visto unas cosas maravillosas por los sitios aledaños, en los ríos estos, y hay unos hoteles extraordinarios y tal. Debo decir que francamente no sé si las fuerzas me den para entrar al parque, así el parque sea muy lindo. Héctor, no vaya, pero si no eso es así, a Nápoles. Hay ahí al lado de Nápoles una cosa que se llama Pero eso sí le va a tocar irse de Colombia. Usted conoció, si es así, le va a tocar irse de Colombia. Porque si va a La Guajira, se tiene que ir. Si va al sur de Bolívar, pues ni arrime. Y no hablemos de ahí para abajo por el Caquetá. No hay nada. Y en Bogotá. Me da pena, pero los ejemplos que han puesto, todos los ejemplos que han puesto son impertinentes. No tienen nada que ver. Como el ejemplo de Millonarios y Ramírez Gacha y Rodríguez Gacha. Millonarios fue mucho antes de Rodríguez Gacha. Y Rodríguez Gacha, por Rodríguez Gacha, pues ensució la historia de Millonarios, pero Millonarios no lo creó. Millonarios no lo creó Rodríguez Gacha, pero la Hacienda Nápoles sí la creó Pablo Escobar. Pero Pablo Escobar que lo mataron hace 32 años, siga con el cuento de Pablo Escobar. Hacienda a sangre y fuego. Allá hay gente que no tiene nada que ver con Pablo Escobar. Y se merecen una segunda oportunidad, y una tercera y una cuarta, y se reinventaron alrededor del turismo. En eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La gente que no quiere quisiera ir, que el hito turístico de Colombia haya sido una hacienda integrada, conformada
por Pablo Escobar a sangre y fuego. No quisiera que eso fuera así. 18 años ha sido esta gente trabajadora la que ha reinventado ese destino, la que ha construido una cadena de generación de empleo legal, de una alternativa. Nos lo decía el señor, él fue raspachín y hoy en día lo que vive es del turismo. Son dos discusiones Entonces, yo creo que hay que darle la oportunidad a la gente. No, lo que pasa es que la reivindicación es al contrario, es para las personas que fueron víctimas de eso. Me da miedo que todo lo que esté funcionando lo en el prejuicio golpeen. A ver, padre, no debiera ser el argumento. Vamos a ser sinceros. Son discusiones distintas. En este país, con un gobierno que le hace homenajes a Carlos Pizarro, el sombrerito de Carlos Pizarro. En el gobierno que le hacen homenaje al cura Camilo Torres, la sotanita del cura Camilo Torres. Ahora nos vamos a rasgar las vestiduras porque hay una gente honesta, limpia, que no tiene nada que ver, que está haciendo, que desarrolló una cosa que tuvo, es cierto, la mancha del narcotráfico, que quiere superar la mancha, y nosotros insistimos, o hay un señor aquí que quiere insistir en ponerle la misma mancha, como si las manchas no se pudieran es que borrar. La mancha se la ponen es ustedes, no yo, Néstor. Bueno, yo le estoy poniendo. Yo intervine de último en la conversación, y cuando yo intervine, ustedes habían hablado 30 veces de Pablo Escobar. Entonces, lo demás es hipocresía, porque ustedes eran los que habían hablado. Yo no había hablado del tema. Que no es hipócrita, no había hablado del tema. Vale. No había hablado del tema. Hablé de último en esta conversación. Y cuando yo entré, estaba cansado de que estuvieran recordando a Pablo Escobar. Vale, desde su pedestal de la superioridad moral, le agradezco la lección que le acaba de dar a todo el país, Héctor, alrededor de qué se debe visitar y qué no se debe visitar. Son las 9 de la mañana, 10 minutos. ¿Por qué no me da la palabra? Me iba a contar, Ricardo, su experiencia. No, simplemente para decirle algo. Es el efecto Hacienda Nápoles, todo lo que dispersa. Río Claro es magia, es un lugar increíble. El puerto de Puerto Triunfo, hay comederos de pescado deliciosos. Ahí se toman embarcaciones para recorrer el Río Grande de la Magdalena. Los atardeceres. Que es fantástico, que parece estar uno en el mar y no lo está. Es decir, además a unos precios donde se hace mucho más asequible. Hoy por hoy, para mucha gente viajar, incluso dentro de Colombia, es impensado porque la situación económica es muy compleja, pero ir a esas zonas es encontrar un turismo para todos, Ricardo, ¿sabe? Hay escenarios 5 estrellas, pero también... Y un turismo, Ricardo, además ecológico. Ese plan de estar haciendo deportes extremos en el río, en la mitad estos guías turísticos le entregan un fiambre, comida... Usted fue, no quiero molestar a Héctor, cuando usted fue, ¿pensó en hacerle un homenaje a Pablo Escobar? No, jamás, y conozco perfectamente la historia. Cuando usted fue a Nápoles, ¿pensó en el homenaje a Pablo Escobar? Y mis hijos han sido absolutamente felices, mi familia. 1 millón y pico de personas al año, quiere decir, realmente es un desarrollo turístico que no tienen muchos emprendimientos en Colombia. Llegar a eso tiene también un valor inmenso. Así que me parece que hay allí. Pero Néstor, tiene otro ingrediente. ¿Por qué no les pregunta? Y es en la zona, ¿qué hace la gente si no es turismo? A María Camila y a Ricardo, no si iban a hacer un homenaje a Pablo Escobar, porque por supuesto ellos, ni ningún colombiano decente le va a querer hacer un homenaje a Pablo Escobar. Pero ¿cuántas veces se contaron entre los que estaban en el paseo que ahí era la finca de Pablo Escobar? ¿Cuántas veces? ¿O no mencionaron a Pablo Escobar? Obviamente hablaron de Pablo Escobar, por supuesto, se hablaron varias veces de Pablo Escobar durante el paseo. Si en este país construyéramos museos de la memoria, Néstor, si en este país construyéramos museos de la memoria en cada lugar donde a los que han ido les pregunto, van al parque, van al museo, a ver, acepto, Héctor, le acepto la pregunta, van al Parque Nápoles, que es un parque temático que tiene cosas chéveres, van allá y en el desarrollo, en el camino, en el parque están hablando, esto era de Pablo Escobar. Por lo menos no, los guías nunca hablan. No hay una recordación. Le vuelvo a preguntar, les digo, usted le dice a sus hijos, vengan que estamos en el parque de Pablo Escobar. Qué bueno hecho, que te invito a que conozcas lo que era de Pablo Escobar. Hay una parte del parque que es la que está más deteriorada, que es el que llaman el Museo Memorial, que es donde meten todos los chécheres viejos de Escobar. Pero esa parte casi nadie la visita, eso yo creo que es marginal incluso en visitas y en atracción. Y hay que decir algo, Néstor, yo entiendo y respeto, hay mucho debate sobre, claro, este es un lugar donde ocurrieron cosas de violencia, que es el debate que plantea el presidente. En esos lugares de violencia deberíamos tener museos de la memoria. Bueno, si en este país tuviéramos museos de la memoria en cada lugar donde ha habido violencia,
no existiría un solo parque de diversiones en todo el país, todo sería memoria y dolor. Este país tiene que salir de esa depresión somos un país violento, pero tenemos que tener alternativas también y salir de ese dolor de formas distintas, con diversión. Demuestra que todavía el tema de Pablo Escobar seguramente está muy fresco, también seguramente eso pero es Néstor, es como si también nos preguntáramos si todos los turistas que van a la Comuna 13, por ejemplo en Medellín, van a hablar de Pablo Escobar, pero no necesariamente es un recorrido de Pablo Escobar. Es más, hoy el recorrido que ofrecen del Grafitour no tiene nada que ver con Pablo Escobar. Los grafitis hacen alusión ya a otra cosa de esa ciudad. Entonces, el hecho de ir a la que fue la hacienda de Pablo Escobar no significa que sea un recorrido contando aquí estuvo, aquí fue la casa, aquí estaba la avioneta, este animal lo trajo. Hoy hay un discurso construido por esas comunidades para contar otra cosa, y es de lo que han aprendido a vivir. Lo curioso, Paola, es además que lleva 17 años la hacienda Nápoles en esto y se destapa esta controversia. Me parece que colombianísima la controversia, justo en el momento en el que el presidente de la República dice vamos a quitarle el turismo a la hacienda Nápoles porque allí hubo muertos. 9-14 minutos. El debate en momentos en donde la Agencia Nacional de Tierras, pues efectivamente, como nos dice Aurelio, no ha cumplido lo que tenía que haber hecho. Y bueno, en fin, ahora terminamos metidos en esto, pero una vez más, es un destino muy importante para los niños. Mis hijos jamás oyeron nada de Pablo Escobar, ni nada que tiene que ver ellos allá, tal y como lo decía Luis Ernesto, estaban preocupados era por dar la altura del tobogán, de tirarse, de saltar, de brincar, de meterse, las cosas que hay, por ejemplo, para hacer espeleología, para usted mirar, meterse en una caverna y ver murciélagos, el rafting, bueno, todo lo que usted quiera hacer es algo de verdad realmente bonito de destacar, como para que ahora, de las pocas cosas buenas que tenemos, volverlo algo malo, fuera de todo, como si no tuviéramos ya suficientes problemas con todos los demás chicharrones con los que tenemos que lidiar a diario. Estás escuchando